comenzamos la clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este viernes en lenguaje acá en Puntaje Nacional. Bienvenidos sean todos. Tal como dice cierto, la imagen que tenemos aquí de fondo, el día de hoy tenemos un día extenso. No es que la clase vaya a durar más, sino que la clase de hoy hay que comprimirla. Vamos a ver hartos conceptos, vamos a ver varias cosas, así que hay que estar bien atentos con eso. Con respecto a la clase del día viernes pasado, en donde lamentablemente no los pude acompañar, la clase se va a recuperar, así que tranquilidad, pero tienen que estar bien atentos, bien poniendo el ojo, ¿cierto?, a las redes sociales de Puntaje Nacional para dejar en claro, ¿cierto?, cuándo va a ser la clase recuperativa, así que estén bien atentos, bien pendientes de el Facebook y del Instagram de Puntaje Nacional para que vean la fecha y el horario además en el que se va a recuperar la clase. Así que comenzamos por el día de hoy porque ya dijimos, tenemos que hacer la clase una clase muy extensa, ¿cierto? Así que hay que poner harto ojo, harto atención porque lo que vamos a hacer es una brevísima, muy breve, requete contra breve, historia literaria. ¿Por qué? Porque ya dijimos la última clase en la que estuvimos juntos, ¿cierto?, que habíamos terminado de ver todo lo que era la parte de comprensión de lectura, ¿cierto?, de aplicar estrategias, aplicar técnicas, cómo leer correctamente, cómo reconocer cuando estábamos leyendo mal y qué hacer en esos casos. Y la clase de hoy ya empezamos a dar paso a el mayor ítem que concentra la mayor cantidad de preguntas en relación a las 80 que abarca la PSU de lenguaje y comunicación, que es precisamente la parte de comprensión de lectura. Ya no es que tampoco nos alejemos tanto, pero ahora ya vamos a ir más que nada con contenidos. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy, si bien no entra como contenido dentro de lo mismo, ¿cierto? No va a entrar como preguntas, no va a salir, ¿cierto? Sí es probable que nos aparezcan textos de época y como tal tenemos que reconocerlos, ¿cierto? Orientarnos más o menos en las fechas para saber de qué están hablando, qué es lo que nos están contando, por qué están tomando esos enfoques. Entonces, esta clase, que es la brevísima, requete contra muy breve, historia de la literatura o historia literaria, ¿cierto?, va enfocada precisamente a eso, a defendernos en términos de contexto de producción en relación a los tipos de obra que nos puedan salir en los textos que abarca la PSU de lenguaje. Ya le hemos dicho, el PSU de lenguaje hace años abarcaba textos de diversas extensiones, sin embargo los dos últimos años los textos todos han sido más largos. Entonces, considerando más aún eso, la clase del día de hoy va a ser precisamente para poner ojo al tema del contexto de producción, que tiene que ver con la época histórica en la que se produce el libro o la obra en cuestión, y además va a tener que ver con cómo los autores, ¿cierto?, cómo manejan el tema de los argumentos o de qué se trata la obra y por qué. Ya, entonces dijimos, vamos a partir rapidito. Entonces, ya decíamos, ¿cierto?, la PSU de lenguaje en su parte temática, o en la parte del temario que abarca la PSU de lenguaje, abarca tipos de textos. Entonces, con los que nos vamos a encontrar van a ser contextos divididos en textos literarios, textos no literarios y textos relativos a los medios de comunicación masiva. En relación a los textos literarios nos vamos a encontrar con tres de los géneros que corresponden a estos textos literarios, que es el género narrativo, el género lírico y el género dramático, es decir, las narraciones, los poemas y las obras dramáticas. En relación a los textos no literarios, vamos a ver que puedan salir dentro de los textos discursos dialógicos, discursos expositivos y además discurso argumentativo. Y por el lado de los medios de comunicación masiva, es probable que nos encontremos también con discurso de la prensa escrita, es decir, todo lo que corresponde a la noticia, crónica, entrevista, reportaje, etcétera, radial, televisivo, páginas web, etcétera. Entonces, no es que nos vayan a preguntar nos va a presentar un texto de cada uno de los tipos de textos, sino que dentro de toda esta variedad de textos que vemos aquí, ¿cierto?, en la imagen,
van a salir al menos unos 7 textos frente a los que nosotros nos vamos a tener que enfrentar para responder las preguntas. La clase de tipo de preguntas también ya la revisamos cuando estuvimos viendo, cuando nos preguntaban con respecto a preguntas de tipo textual o preguntas de tipo implícito. Así que ojo ahí, los que han perdido alguna clase, ¿cierto? Recuerden que las clases ya están en el canal de YouTube de Puntaje Nacional, incluso lo pueden ver por las listas de reproducción, así que esas clases ya están, ya las vimos, para que después cuando ya nos entremos a revisar el género narrativo, el género lírico, el género dramático, todos los demás tipos de textos, ya las preguntas que sean de orden implícito o explícito ya las manejemos súper bien y sepamos más o menos qué es lo que hay que hacer. Entonces, en relación a la literatura o en relación a los textos con características literarias, tenemos que reconocer que la literatura es una manifestación artística, ya sea de carácter oral o ya sea de carácter escrito, que utiliza las palabras como medio de expresión. Este rasgo doble que tiene la literatura, es decir, que sea oral o sea escrita, tiene que ver precisamente con el origen que tuvo este tipo de manifestación cultural. ¿Por qué? Porque la literatura es uno de los elementos culturales artísticos más antiguos que hemos tenido los seres humanos, porque nos acompaña desde que estamos en las cavernas y contábamos historias. Y estas historias se mantuvieron en la tradición oral durante mucho tiempo, porque durante mucho tiempo también no tuvimos la parte glífica, es decir, la parte de el trazo escrito, es decir, las letras, las palabras y de ahí sucesivamente. Por lo tanto, la parte oral y la parte escrita no la podemos dividir una de la otra, porque la literatura nace precisamente desde la oralidad. Ahora, como vamos a ver también un poquitito más adelante en relación a las grandes obras que se han producido a nivel literario, el término oral, ¿cierto?, de la literatura tiene que ver también, por ejemplo, o lo acercamos también a la parte de los poemas o el género lírico, precisamente por esta cadencia musical que tienen con respecto a las rimas. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes cuando escuchan una canción en la radio y a lo mejor la han escuchado una sola vez, pero así todo se les queda pegado el coro. Y a lo mejor es una canción sumamente mala, ¿cierto? De esas que repiten todo el rato lo mismo, pero se les quedó grabada en la cabeza igual. Por eso la parte oral de la literatura es tan importante, precisamente porque este juego musical, ¿cierto?, de la rima, por ejemplo en el caso del texto lírico, perdón, tiene mucho que ver con esta parte. Entonces siempre considerar que tanto nuestro lenguaje como la literatura en sí misma tiene este carácter doble de que puede ser oral o puede ser escrito. Una de las características principales con respecto a la literatura es que posee intencionalidad estética, es decir, es un fenómeno social que a nosotros nos llama la atención y que por lo mismo nos ha acompañado desde siempre, ¿cierto? Ya lo decíamos, desde que éramos personas, hombres con mayúscula, cavernarios, estableciendo con el receptor, es decir, con nosotros, un pacto de lectura o de verosimilitud, que nosotros nos creamos finalmente lo que aparece en la obra literaria. Ahora, con esto no estamos queriendo decir que solamente vamos a hablar con respecto a textos considerados con características literarias, ¿cierto? Que tienen sus propios rasgos, que tienen que ver con precisamente el pacto de verosimilitud, que tiene que ver con la ficción, que tiene que ver con la obra narrativa, la obra lírica, la obra dramática. Los textos que nosotros ahora conocemos como textos no literarios también entran dentro de estas clasificaciones porque esta separación que se hace entre texto literario y no literario es relativamente nueva. Y ojo con las comillas porque el relativamente nueva es como del siglo XVIII, entonces por eso es relativamente, pero la historia literaria o la tradición literaria es mucho anterior. Entonces aquí igual vamos a considerar a lo mejor textos de características no literarias o textos de características mixtas en relación al tipo de argumento que utilizan en las obras los autores. Entonces, en la tradición occidental, es decir, en la tradición en la que nosotros nos enmarcamos, la tradición literaria comienza precisamente con la literatura antigua, que corresponde al periodo conocido como la antigua Grecia y la antigua Roma. ¿Por qué? ¿Hay literatura más antigua? Por supuesto que la hay, lo decíamos ya desde un comienzo, ¿cierto? La literatura nos ha acompañado desde que andábamos ahí peleando con los tigres, dientes de sable y con los mamuts. Entonces, en este caso, ¿cierto?, la literatura antigua, y por qué consideramos siempre el inicio de nuestra tradición literaria en este sentido, en la literatura antigua que abarca desde el año 2000 hasta el siglo V después de Cristo, precisamente porque
todo lo que había antes, es decir, la tradición fenicia, los hebreos, por ejemplo, cultura japonesa o cultura china, corresponden a una característica literaria más bien de Oriente. Y nosotros nos enmarcamos dentro de Occidente. Por lo tanto, partimos nuestra tradición literaria desde acá. Pero no podemos dejar de reconocer que, por supuesto, que hay literatura más antigua que esta, pero dentro de los textos que van a salir seguramente en la PSU no van a salir. Así que ojo con eso. Por eso estamos aquí partiendo desde esta época. Entonces, ya decíamos, la literatura antigua la consideramos desde la antigua Grecia y la antigua Roma, estamos hablando más o menos en ese periodo histórico, y los relatos o la tradición literaria, ¿cierto?, que nace desde aquí, nace precisamente a partir de los mitos. ¿Por qué? Porque los seres humanos de ese entonces, lo que buscaban, como no tenían la ciencia como la conocemos el día de hoy, lo que buscaban era precisamente estar explicando fenómenos de la naturaleza a través precisamente de los dioses, de los semidioses, de los héroes y la relación que todos ellos tenían con nosotros los seres humanos. Por eso dice ahí que son relatos basados en mitos que explican el origen del mundo, del hombre y de los misterios del universo, y participan precisamente estas personas que les nombré recientemente, los dioses, los semidioses, los héroes y además los seres humanos que seríamos todos nosotros simples mortales. Ahora, dentro de la tradición literaria de la literatura antigua, una de las obras que más destaca dentro de esta tradición son precisamente las tragedias. Obras que nacen en la antigua Grecia y que, tal como dice el nombre, son trágicas. El ser humano no puede escapar de su destino porque está enmarcado por lo que le dieron los dioses. Si el dios le dijo que usted tenía que ser un herrero, tenía que ser un herrero y no podía ascender, no podía ser un rey o no podía ser y cambiarse y ser un campesino. Tenía que ser herrero porque ese era el destino que estaba trazado para usted. Si por esas cosas de la vida se escapaba de su destino, el dios lo castigaba y usted, caput, se murió o le pasó algo muy trágico, como vamos a ver en una de las representaciones literarias de esta antigua literatura. ¿Por qué? Dentro de las manifestaciones culturales que tenemos acá, ¿cierto?, y que nos han llegado hasta el día de hoy, tenemos, en el caso de las obras narrativas ligadas a la épica, ¿cierto?, que narra hazañas militares. Por ejemplo, los libros La Ilíada de Homero, que ahí también podemos sumar la Odisea, que podríamos decir que es una secuela de la Ilíada, y además la Eneida de Virgilio. La Ilíada corresponde a un texto de características griegas. La Eneida corresponde a un texto de características romanas, donde en la Eneida precisamente explican por qué los romanos se toman de todas las características griegas y, por ejemplo, tienen los mismos dioses, pero le cambiaron solamente el nombre. En el caso de las obras líricas, y que precisamente la lírica nace en esta época, la lírica o los poemas alababan a héroes o le cantaban al amor. Entonces acá podemos destacar autores como Safo y Ovidio. Y en el caso del drama, es decir, en las obras dramáticas, ¿cierto?, aquí destacamos precisamente las tragedias. Las tragedias en su mayoría correspondían a obras dramáticas y tenemos de ejemplo dos casos muy clásicos, que uno sería Edipo Rey y el otro sería Medea. En el caso de Edipo Rey tenemos la historia de este jovencito, ¿cierto?, que al nacer le dijeron que se iba a casar con su madre, que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Los papás, previendo este escenario, ¿cierto?, para que no les pasara eso, deciden deshacerse del niño. Resulta que este niño, en vez de morir, crece acompañado de la familia de otros reyes y, siendo ya más grande, escucha el designio de los dioses que le decía que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Entonces, como él no sabía que era un niño adoptado, se marcha para que eso no ocurra, llega a otra ciudad llamada Tebas, y ahí se encuentra con un hombre, asesina a este hombre, llega al pueblo, se casa con una mujer sin saber que el hombre que había asesinado era su padre biológico y su madre biológica. La historia relata, ¿cierto?, que a este pueblo Tebas le sucedieron un montón de cosas muy malas, muchas pestes, muchas plagas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Alguien había oído alguna vez la historia de Edipo y asoció, se dio cuenta que este joven que estaba en esa ciudad era precisamente el Edipo que alguna vez intentaron deshacer. Le cuentan a este chico que el hombre que mató había sido su padre y que la mujer con la que está casado es precisamente su madre y con la que además había engendrado hijos. Edipo,
al ver esta historia tan trágica, tan terrible, tragedia, lo estamos diciendo, ¿cierto? Decide arrancarse los ojos para no ver el mal que había cometido y se marcha acompañado de una de sus hijas. Entonces, en este caso, estamos retratando una de las obras más clásicas que podemos encontrar en este tiempo. Medea, vamos más o menos por la misma idea, ¿cierto? Medea, al ver su corazón destrozado por un varón, decide matar a los hijos de ese varón que había engendrado con ella misma. Entonces, muchas de las características que nosotros hasta el día de hoy tenemos, ciertos desórdenes psicológicos que son más o menos trágicos, llevan este nombre, el complejo de Edipo, cuando las personas se enamoran de su mamá, que es una etapa generalmente que viven los niños de muy pequeños, ¿cierto? Y un trastorno muy trágico también, que es el trastorno de Medea, que consiste precisamente en madres que matan a sus hijos en venganza de lo que les hizo el padre de esos pequeños bebés o más grandes, qué sé yo. Entonces, ¿por qué es importante recalcar algunos de los ejemplos? Porque muchas veces, y en las clases ustedes están pidiendo, ¿cierto? Profe, recomiéndame un libro, profe, qué sé yo. Todos los libros que están marcados aquí en negro, los ejemplos que están marcados con cursiva y con negrita, son libros que están más que recomendados para que lean, chiquillos, porque son clásicos literarios que les van a servir, por supuesto, para ir aumentando su comprensión de lectura. Y esto que estamos haciendo, esto del contexto de producción, les ayuda, por supuesto, a la estrategia que habíamos establecido, ¿cierto?, del antes, durante y después de la lectura. En este caso específico, corresponde a la parte del antes, donde estamos activando conocimientos previos. De ahí, terminando, ¿cierto?, la antigua Roma, nos pasamos a la literatura medieval. Nos pegamos el tremendo salto en 2 siglos. La literatura medieval que abarca, ¿cierto?, desde el siglo V al siglo XV, por supuesto que después de Cristo, porque la literatura romana también acabó más o menos en la misma época. En este caso estamos hablando de una literatura más bien teocéntrica, porque precisamente el pensamiento de la época se basaba en este concepto del teocentrismo, que, explicado en palabras muy simples, el teocentrismo lo que explica es que nosotros, los seres humanos, giramos alrededor de un Dios. Por eso la palabra es teocentrismo. Teo, que significa Dios, centrismo, que es el centro del universo. Dios está ahí y nosotros somos los que giramos a su alrededor. Dios es la máxima concepción que tiene este mundo medieval. Por lo tanto, los temas que va a abarcar precisamente este tipo de literatura va a ser Dios mismo, ¿cierto? La vida, la muerte, la fugacidad de los valores terrenales que se estaban perdiendo y que eran los valores que supuestamente la religión nos entrega, el sufrimiento, el amor divino y la vida de los santos. Ahora, ojo, cuando hablamos del teocentrismo, estamos hablando de un teocentrismo bien especial, que es el teocentrismo católico. Aquí ya desechamos la idea de los dioses romanos, ¿cierto?, de los dioses griegos, y que tenemos un solo Dios, que es el Dios católico. Entonces, en esta época aparecen 2 figuras o 2 labores que son conocidas como el mester de juglaría y el mester de clerecía. ¿Por qué? Porque estos señores, los juglares y el señor que aparece por allá, el clérigo, fueron los encargados de difundir este tipo de literatura y gracias a ellos este tipo de literatura llegó hasta el día de hoy. Hay alguien dice que estos hombres de las fotos le dan miedo. Estos son juglares, no podían hacer nada. Ellos eran parecidos, tenían una labor muy similar a la de los cuentacuentos, básicamente. Lo que si acercamos la figura a lo que sería el día de hoy, sería el cuentacuentos. Entonces, tanto los juglares como los clérigos eran los encargados de repartir la cultura en el mundo. Entonces, tenemos el clérigo, ligado por supuesto, a la figura de la Iglesia Católica, ¿cierto?, que estaba encerrado en el convento y lo que hacía era transcribir a mano, eran los únicos que sabían leer y escribir prácticamente, transcribían a mano las obras que ellos consideraban correctas, y en el caso de los juglares lo que hacían era transmitir obras de características populares y además transmitían mensajes de pueblo en pueblo. Entonces no solamente tenían la labor de un cuentacuentos, sino que también era una especie de cartero. La gente en esa época, la mayoría, no sabía leer ni escribir. Por lo tanto, como ellos tenían la capacidad de almacenar mucha información en su cabeza, viajaban de pueblo en pueblo, entonces les oye, Juanita te mandó a decir que nació su hija, por ejemplo. Y después el juglar iba al otro pueblo y le decía, Pedrito te mandó a decir que necesita que le envíes 5 cabras, por ejemplo. Entonces, en este caso, tenemos la idea de el cartero
y además el cuentacuentos. Y así vamos viendo que no solamente teníamos textos que nosotros ahora conocemos como literarios, sino que también teníamos la idea de textos más bien de características no literarias. Entonces, en las manifestaciones literarias fundamentales que encontramos de esta obra, divididas nuevamente en narrativa, lírica y drama, en el caso de la narrativa, los temas que se abarcan son más bien temas de características pastoriles. Recordemos que en la literatura medieval, ¿cierto? En la época medieval, los seres humanos nos agrupábamos en feudos, es decir, alrededor de un castillo se establecía un pueblo. Entonces, se tocaban temas pastoriles, es decir, de los pastores del campo, y de grandes gestas relacionadas a los grandes héroes de la cristiandad que andaban luchando ahí con los paganos, en el caso de la literatura española que andaban peleando con los árabes por temas de terreno y por cuál era el dios más genial de todos, si era Alá o era Dios, ¿cierto? Y además teníamos temas picarescos, es decir, así como de amor y como que se reían así como jijijiji, porque se reían pero no querían hablar tanto de amor, pero se reían igual. Entonces, ejemplos de la narrativa de aquella época, encontramos El Cantar del Mío Cid, que es un libro anónimo que lo encontramos escrito, si el que lo quiere leer, lo encontramos escrito en castellano antiguo, en un castellano más moderno, pero igual antiguo, y en castellano moderno, que sería como el que hablamos nosotros. Y también tenemos El Cantar de Roldán, que es la figura similar al del Mío Cid, pero, si no me equivoco, en Alemania. Entonces, El Cantar del Mío Cid nos cuenta la gesta heroica del caballero que aparece por allá, Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, que lo que se dedicó básicamente fue a matar moros. O, en otras palabras, se dedicó a matar árabes, porque él quería recobrar la confianza de un dios, perdón, no un dios, de un rey que le había dejado de confiar porque pensó que le estaba haciendo mal. Entonces, Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, representa precisamente este héroe cristiano luchando no solamente contra la fe pagana, ¿cierto?, sino que también para recuperar todo su valor y ser nombrado caballero, ser nombrado héroe. En el caso de la lírica, es decir, de los poemas, encontramos más bien temas amorosos, nuevamente, y temas religiosos. En este caso tenemos el libro del Buen Amor, de Arcipreste de Hita, y además Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. En el libro del Buen Amor se habla precisamente de las características que tiene que tener un buen amor. El amor es bueno, el amor es aquí, el amor es allá, bla, 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 bla. Y en Los Milagros de Nuestra Señora nos cuentan precisamente también hechos que la Virgen supuestamente fue la que salvó a personas de grandes males. Y en el caso del drama, aquí recién aparece un poco las características ya no solamente trágicas de la parte dramática, sino que también aparecen tragicómicas, es decir, esa que nos hace llorar, pero también nos hace reír a la vez. Entonces, en el caso del drama, ¿cierto? También hay mucha fuerza en el tema del carácter religioso, ¿cierto? La temática se centra más bien en temas bíblicos, pero destacamos aquí el libro La Celestina de Fernando de Rojas, un libro de características españolas, porque la Celestina lo que está haciendo es alejarse un poco de la idea del Dios, ¿cierto? Si bien igual hablan de Dios, se aleja un poquito de la idea de Dios y lo que hacen es contarnos la historia de una señora anciana con características de bruja que trata de unir en amor a dos personas. En este momento se me olvidaron los nombres, pero trata de unir en amor a dos personas utilizando todas sus estrategias, ya sean buenas y ya sean malas. Como es mala, lo que ocurre con la Celestina es que, claro, al final, perdón por contarles el final, la Celestina al final muere, ¿cierto?, porque era una persona mala y Dios no quiere precisamente eso para los seres humanos. Entonces, Cantar del Mío Cid, para considerar temas de literatura medieval. ¿Qué podemos leer? Cantar del Mío Cid, Cantar del Roldán, Libro del Buen Amor, Milagros de Nuestra Señora y La Celestina. Y esto, chiquillos, les sirve muchísimo a los que están preparando la prueba de historia, por ejemplo, porque los enmarca, ¿cierto?, en el periodo en el que se les va a preguntar, por ejemplo. Ya, siguiente, ahí sí. Vamos con la literatura renacentista. Ahora es una literatura totalmente contraria a la que vimos hace nada, la que vimos recién, ¿cierto? La literatura renacentista abarca de los siglos XV al siglo XVI y es una literatura totalmente opuesta en características
a la literatura de la época medieval. ¿Por qué? Porque la literatura de la época medieval era principalmente teocentrista, lo dijimos, ¿cierto? Dios era genio y figura de toda su obra literaria. En el caso de la figura renacentista, Dios se aleja y es aquí el ser humano el que toma las riendas de su propia vida. Aquí ya no es el ser humano en servicio de Dios, es el ser humano viviendo para generar todos sus conocimientos, toda su ciencia, todas las obras, todas las artes, todo. Acá se restablecen mucho los cánones artísticos del greco-latino, sin tomar, cierto, nuevamente la religiosidad, pero sí en términos de la belleza, por ejemplo, corporal. Y por eso aquí, como decíamos, aquí es el hombre el que tiene el centro del universo y se presenta entonces una mentalidad antropocéntrica. Esta palabra quiere decir de antropo, ser humano, céntrica, alrededor. Entonces todas las cosas giran en torno al ser humano y es una época muy racional porque es precisamente la época en donde se empiezan a generar grandes descubrimientos como por ejemplo el descubrimiento, con comillas, de América. ¿Por qué? Porque es precisamente en esta época donde el ser humano se empieza a generar estos grandes viajes para ir generando más cosas. Entonces, una de las pinturas más representativas de esta época es precisamente la que encontramos en esta imagen que está en la Capilla Sixtina, donde, si se fijan y si alguna vez la ven bien de cerca o la amplían, ¿cierto?, en el computador, aparece el ser humano casi tocando a Dios. No lo alcanza a tocar, casi lo toca. ¿Qué representa esto? Que el ser humano, por un lado, está casi en su igual condición y otra, que el ser humano hace uso de su libre albedrío. Es decir, es el ser humano quien decide. Ya no es Dios tocándolo a él y diciéndole tú tienes que hacer esto. Ya no es el Dios que le dice tú tienes que ser un campesino y no te puedes ir de ahí. No, aquí el ser humano decide. Por eso estamos hablando de una mentalidad totalmente antropocéntrica. El ser humano, centro del universo. Entonces, como manifestaciones literarias fundamentales de esta época, en caso de la narrativa, lo que hace más nuevamente es retratar vicios humanos. Aventuras de caballería, sigue con la idea de los caballeros, ¿cierto? Y además también de lo picaresco. Entiéndase lo picaresco ahora ya no solamente como el amor que les querían decir, pero no, entonces se reían así jijiji, sino que también hablamos de lo picaresco en torno a la vida del pueblo, la vida de las figuras picaronas, como el borrachito, la señora que atendía a la taberna, etc. Entonces, ejemplos de esta época encontramos el de Camerón, de Boccaccio, ¿cierto? Un texto italiano, y además la Divina Comedia de Dante Alighieri y el Lazarillo de Tormes. Todos estos textos, el de Camerón, la Divina Comedia y el Lazarillo de Tormes, se enmarcan en esta idea de el ser humano viviendo como puede prácticamente. El ser humano, ¿cierto? Gozando la vida loca, el ser humano buscando el amor, en el caso de la Divina Comedia, y al ser humano decadente total en el Lazarillo de Tormes. En la lírica destaca la figura de la mujer como la musa inspiradora. Si bien antes, ¿cierto?, en la época grecolatina y en la época del medioevo aparecía la figura de la mujer como la musa que inspira todas las artes, es precisamente en esta época, con la literatura renacentista, donde la figura de la mujer nace como la señora que hace que todos los hombres caigan rendidos a sus pies y canten cosas en relación a esta dama, ¿cierto?, que nunca logran además enamorar. ¿Por qué? Porque antes estaba la figura de Dios como genio y figura, entonces tenían que cantarle a Dios. Aquí como ya se alejaron de Dios, le cantan a la señorita. Entonces, ejemplo de esta época en lírica podemos encontrar Égloga de Garcilaso de la Vega. Hace algunos años salieron versos de Égloga en la PSU de lenguaje, así que ojo, si bien en los últimos 2 años lírica casi no ha salido, puede que salga por ahí. Pero insisto, no necesariamente va a salir la Égloga, pero puede que salga algún texto lírico, así que hay que tener ojo con la lírica igual. Y en el caso del drama, en esta época aparece la figura de William Shakespeare. ¿Y por qué es importante destacar la figura de William Shakespeare en torno al teatro isabelino, es decir, el teatro el teatro inglés? Porque dijimos que la Celestina, que es de la época anterior, ya dejaba entrever las características de lo que es tragicómico. Acá,
aquí, con William Shakespeare, aparece con toda la figura de la tragicomedia, donde la gente llora y se ríe exactamente al mismo nivel, donde las personas logran conectar con el personaje, ¿cierto? Pero en algún momento también se ríen de alguna cosa que le pasa a otro. Entonces, por eso es la idea de la tragicomedia, que mezcla la risa con el llanto. Seguimos y avanzamos. Nos vamos ahora a los siglos XVI y XVII con la literatura barroca. Cuando una persona está muy arreglada, exageradamente arreglada y con mucho adorno encima, le dicen que es una persona barroca. ¿Por qué? Porque el barroco, como respuesta al Renacimiento, que era muy medido, muy estilizado, muy grecolatino, el barroco lo que hace es recargar absolutamente todo. Entonces aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, de una iglesia totalmente barroca, donde si se fijan, ¿cierto?, los pilares todos tienen imágenes, los fondos todo tiene imagen y mucha información. El barroco, la característica que tiene es que nos brinda una cantidad de información exagerada, mucha, potente, demasiada. Por eso respuesta al Renacimiento, porque lo contraría totalmente. Entonces nos empezamos a dar cuenta que una literatura con la otra, que ya llevamos la grecolatina, la medieval, la renacentista y ahora la barroca, se contraponen todas, una con la otra. Entonces, la literatura barroca, ¿cierto?, lo que hace la manifestación literaria, y en realidad casi toda la obra artística en general, lo que hace es complicar y desarmonizar las formas, desarrollando el ingenio y los estilos originales. Entonces, aquí nos alejamos de los grecolatinos, ya no es la figura estilizada del ser humano, sino que es un ser humano que está cubierto de ropajes por todos lados y recargadísimo con absolutamente todo. Entonces aquí, además, se empieza a dar cuenta, el ser humano lo que empieza a hacer es hacer que lo que prime es el dinero por sobre el ser humano mismo. Por eso en las obras literarias aparece el desencanto por lo humano. El ser humano ya empieza a valer poco, ya empieza a dar un poco de lo mismo. Lo que importa es tener mucho. Entonces aquí aparece, si no empezamos a pensar, ¿cierto?, en características históricas, sobre todo los que están preparando la prueba de historia, aquí aparece precisamente la parte mercantilista de lo que fueron los descubrimientos. Cuando Europa completa empieza a saquear todas estas nuevas regiones y se empieza a llevar todo el oro, toda la plata, todo para ellos. Entonces, en términos de las manifestaciones literarias más importantes de la época, en la narrativa aparece el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Si bien Cervantes, que es el autor de El caballero que está allá, el Don Quijote de la Mancha, y William Shakespeare fueron contemporáneos, nacieron más o menos en la misma época y murieron exactamente el mismo día, pertenecían a bandos contrarios en términos de creación literaria. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, esto de los siglos es, por supuesto, todo es un aproximado. Entonces, como decíamos, en narrativa aparece la historia de este hombre, de este caballero errante, el caballero Don Quijote de la Mancha, que lo que hace es burlarse de todas las obras literarias anteriores en relación precisamente a lo que era la literatura de caballería. Desde la época medieval al Renacimiento, seguimos teniendo novelas de caballería donde se realzaba la figura del héroe como lo máximo que un ser humano, varón, por supuesto, podía aspirar. El Quijote de la Mancha es un caballero viejito ya, que por problemas de memoria, por problemas de alucinaciones, por problemas de qué sé yo, qué tipo mental, lo que hace es empezar a imaginar cosas donde no las hay. Entonces, por ejemplo, en vez de ver molinos de viento, que es lo que él está viendo, ¿cierto? Lo que él ve son gigantes. Y en vez de ver a la tabernera del pueblo, que lo que hacía era sobarse, ¿cierto?, y relamerse sus secreciones nasales, escupir, trapear con el mismo trapo sucio, todo por todas partes, él se imagina a su Dulcinea. No se imagina la tabernera del pueblo, no, él dice que la Dulcinea es su máxima mujer, maravillosa, preciosa, esplendorosa, qué sé yo. Entonces, Miguel de Cervantes, con esta obra, se burla de todo lo anterior y aquí vemos precisamente el corte que se genera entre la literatura barroca y la literatura de características más bien renacentistas. En lírica nos encontramos con dos conceptos fundamentales, que por un lado tenemos el conceptismo y el culteranismo. El conceptismo lo que hace es estar muy preocupado de lo estético, muy barroco, por supuesto, lo barroco es 100% ligado a lo estético, al sobrecargo de información y a la originalidad.
Y en el caso del culteranismo, que era de Luis de Góngora, lo que hace es fijarse más bien en el contenido de la obra, pero igual entregaba mucha información. Entonces siempre pensar en la literatura barroca cuando nos entregan mucha información, seguramente estamos hablando o nos estamos enfrentando a textos de características barrocas. Y en el caso del drama, es decir, en el caso del género dramático, lo que hacemos aquí es un contraste entre lo trágico y lo cómico, precisamente lo tragicómico, lo religioso y lo popular. Entonces tenemos como ejemplo de obra dramática de esta época La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, un texto que si ustedes se han enfrentado precisamente a este libro o si lo han leído, lo tocó leerlo en el colegio, es un texto difícil de leer porque los juegos que hace de palabras son eternos. Y sí, de hecho yo me acuerdo de haberlo leído en el colegio y de hecho para mí se llamaba La vida me da sueño, porque es un texto complejo. Es entretenido, una vez que uno lo termina es entretenido y entiende los significados, bla, 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 bla. Pero los juegos de palabras, los juegos de información que entrega son sumamente cargadísimos. Entonces ese es el problema de lo barroco, que tiene mucha información a su vez. Es entretenido, recomendación leerlo, pero va a ser largo tal vez porque tiene este juego de palabras que uno a veces queda con la duda de qué es lo que de verdad están diciendo. En La vida es sueño aparece un monólogo que es el monólogo de Segismundo, que es uno de los monólogos más clásicos de la literatura española, y si no se leen La vida es sueño, lean por último el monólogo de Segismundo porque tiene una crítica al ser humano brutal, muy entretenido de leer de verdad. Ya. Pasamos, porque estamos ahí como con la hora súper encima. Nos vamos a la literatura neoclásica y en este caso estamos hablando del siglo XVIII. Siglo XVIII marcado precisamente por ejemplo, la abolición o la separación, ¿cierto?, de los estados americanos, donde ya le decimos chao a la corona española, chao a la corona inglesa, ¿cierto? Y Estados Unidos se forma como país, las colonias latinoamericanas también nos formamos como país y además en Europa se genera la Revolución Francesa, cosa que no es menor, ¿cierto? Entonces, precisamente en esta época, en el siglo XVIII, lo que se presenta en la literatura son los valores de la ilustración, la igualdad, la equidad y la no sé qué más. Tomando nuevamente lo grecolatino como figura a la que quieren llegar, ¿cierto? Y buscando la armonía entre las formas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta obra clásica de la Revolución Francesa, donde los franceses le dicen chao a la monarquía, nos vemos, adiós, que les vaya bien, y aparecen ahí todos con unas figuras que si se dan cuenta, los varones y la dama que aparece allá, nuevamente la figura de la mujer como musa inspiradora, aparecen, ¿cierto?, con la idea de mucha definición. El ser humano muy definido, la señorita, ¿cierto?, con sus pechos muy turgentes, ¿cierto?, los varones también levantando armas, ¿cierto? Si bien no aparecen con la idea grecolatina, ¿cierto?, del hombre ahí medio semidesnudo, ¿cierto? Aquí sí aparece igual la idea del hombre muy bien retratado y los espacios están más bien vacíos. Entonces aquí rechazamos todo lo extra, todo lo fuerte, el contenido exagerado del barroco y nos vamos a una literatura mucho más pulcra, se entiende muchísimo más, está mejor narrada, no en términos de contenido, sino que más bien en términos estéticos, ¿cierto? Se entiende más fácil, qué sé yo. Entonces, en narrativa encontramos mucho, nuevamente, el tema de las fábulas, esas que les tocó leer seguramente cuando chiquititos. La narrativa, entonces, porque presenta el tema de la moralidad. La literatura neoclásica lo que busca en sí misma es enseñarnos a los seres humanos cómo comportarnos en sociedad. Por eso decíamos que sigue la idea de la Revolución Francesa y de la Ilustración, que todos nos comportemos y hagamos lo que tenemos que hacer, en el fondo. Entonces, presenta mucho el tema de la moralidad y aparece mucho el afán didáctico de que nos aprendamos a comportar en sociedad, que somos seres humanos, ya no el ser humano de las cavernas, ya no el ser humano teocéntrico, sino que un ser humano que vela por sí mismo para estar bien. En lírica se idealiza mucho la naturaleza y se divulgan las ideas imperantes de la época. No hay ninguna obra que destacar en ninguno de estos dos casos, no porque no hayan, por supuesto que hay, sino que así como para recalcar, cuesta encontrar.
¿Por qué? Porque ya decíamos, ¿cierto? En narrativa está el tema de la fábula y en la lírica, como la lírica tiene este juego, las metáforas con la anáfora, con la hipérbole, con la hipérbaton, con todas las figuras retóricas, el neoclásico se deshace un poquito del tema literario, o sea, perdón, del tema lírico, porque para los fines didácticos no sirve tanto. Y en términos del drama, aquí sí aparece fuertemente, ¿cierto?, la finalidad pedagógica. Y dos libros que hay que destacar de esta época es El Cid de las niñas y El médico a palos. En el caso de El Cid de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín, lo que se narra es la historia de esta señora que está ahí sentada, ¿cierto? No recuerdo los nombres, soy sumamente mala para los nombres de los personajes. El caballero que está ahí con sus medias tan de época, ¿cierto? Y la señorita que está allá. Ellos, el caballero junto con la niñita, se iban a casar, porque era un matrimonio arreglado por conveniencia. Idea muy barroca. Recordemos que el barroco lo que hace es tener cosas materiales para sí mismos. Ellos estaban empobrecidos, entonces la niñita se iba a casar con este caballero mayor para volver a darle gloria a su familia. Pero este caballero se da cuenta que la niñita no lo quiere. Y se da cuenta que la niñita en realidad parece que está enamorado de otra persona. Y sacando conclusiones, viendo toda la historia de la trama, se da cuenta que la niñita está enamorada de su sobrino. ¡Chan! Conflicto dramático. Entonces, como esta literatura neoclásica es más bien ligada al tema de la finalidad moralizante y pedagógica, y nos está enseñando a nosotros los seres humanos a comportarnos en sociedad y a hacernos valer por nosotros mismos, le dice, ¿ustedes se aman? Sí, nos amamos. Ya, entonces cásense ustedes. Yo no tengo nada que ver aquí. Ustedes sigan lo que tienen que hacer, sean felices, háganse valer como ustedes mismos, como seres humanos. Yo aquí me alejo, lo siento señora, pero su hija se va a casar con mi sobrino porque ellos se aman. Listo, nos enseña entonces a vivir. Y en el caso de Molière con el médico a palos va un poco por la misma idea, ¿cierto? De en el fondo, hacernos responsables de nosotros mismos. Ya, nos vamos al otro lado. Literatura romántica, final del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. La literatura romántica marca un punto de inflexión en términos literarios. ¿A qué nos referimos con un punto de inflexión? Que con la literatura romántica cambia un poco todos los paradigmas anteriores. Si bien toman elementos, ¿cierto?, antiguos, rescatan muchas tradiciones antiguas, el romántico ya se aleja mucho más de las creaciones grecolatinas que los otros insistían en revivir. La literatura romántica, como el nombre lo dice, está ligado al romance. No está ligado al romance. Tiene que ver más que nada con el sentido del yo. Tiene que ver con el sentido de soy yo y mis circunstancias. Por eso, la literatura romántica, la idea es crear simplemente y ser feliz creando. Por eso rechaza la rigidez del neoclásico. Nuevamente tenemos la idea de que se rechazan ideas de otra época, ¿cierto? Se valora muchísimo la libertad, la imaginación y la subjetividad del hombre. Hombre con mayúscula, aunque casi la creación femenina es poquita, así que pero igual sigue siendo hombre con mayúscula, hombre de humanidad. Pone énfasis en el yo, en mí mismo, y además pone énfasis en el tema de la soledad, de la tristeza, de que si no logro lo que quiero hacer me voy a morir, voy a estar solo. Entonces igual es como súper trágico la literatura romántica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos presenta muchos escenarios bastante tétricos y bastante sombríos. Y además también toma mucho la idea del hombre que se va por ahí a conocer nuevos destinos. Entonces no solamente nos quedamos con el escenario tétrico y sombrío, que aquí aparece el tema de la literatura, por ejemplo, de terror, sino que también toma el tema de los piratas que se van a recorrer el mundo y a ser súper felices. Entonces, en términos de la literatura hacia el lado de la narrativa, se utilizan mucho los personajes trágicos, como decíamos, ¿cierto? Este hombre que va a estar solo, y que va a estar triste, que va a estar abandonado. Y además los lugares exóticos para, en el fondo, deshacerse un poco de la idea de la soledad. Ejemplos hay hartos. Tenemos hartos ejemplos de literatura narrativa de esta época. Werther, o Las cuitas del joven Werther, de Goethe, o de Goethe. Los miserables, de Víctor Hugo. Frankenstein, de la Mary Shelley. Soy pésima con los nombres. Y Las leyendas, de Gustavo Adolfo Becker. Werther es un joven que se enamora y sufre, y sufre, y sufre, y sufre, y está todo el libro sufriendo.
Los Miserables, la idea, ¿cierto?, de estos seres humanos que también están sufriendo, de hecho se llaman los miserables. Frankenstein, que es un hombre, ¿cierto?, que crea un ser humano que en realidad no es ser humano y también se pasa toda la hora sufriendo. Y las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, que todos los hombres también están sufriendo. Entonces, la idea del romántico es la del hombre trágico, la del hombre que siempre está sufriendo por algo. Y no puede escapar de ese dolor, ni no puede escapar de ese sufrimiento, a no ser que se muera. Esa es la idea básicamente de la literatura romántica. Entonces aquí también aparece mucho la figura de esta enfermedad llamada tuberculosis, que es es la enfermedad por excelencia del hombre romántico. Todos se morían de tuberculosis porque era muy trágico morirse de tuberculosis. En la lírica, los poemas de esta época ocupan mucho los lugares tenebrosos también, juegan mucho con las vivencias exóticas. Y como ejemplo tenemos el poema La canción del pirata de José de Espronceda. Hay una versión musicalizada de este poema, que es del grupo Tierra Santa, un grupo español que es más entretenido que el poema en sí mismo. Si uno lee el poema es medio enredado. La canción es harto más entretenida, así que si lo quieren escuchar para saber de qué se trata este tema de la vivencia exótica, sirve mucho irnos hacia el tema de la canción del pirata. Y en el caso del drama, aparece fuerte la figura nuevamente de el ser humano pendiente de sí mismo, de sus sentimientos, de sus emociones, de que quiere vivir y no puede. Y tenemos de ejemplo al Fausto de Goethe, Goethe, como le quieran decir, a don Juan Tenorio de Zorrilla y don Álvaro y la fuerza del Sino. En el caso de Fausto tenemos un ser humano que lo que él quiere es alcanzar la gloria, la quiere alcanzar a toda costa y lo que hace es un pacto con el diablo. En el caso de don Juan Tenorio aparece una figura muy importante literariamente hablando, porque tiene que ver con los estereotipos que nosotros tenemos como sociedad, que es la figura del don Juan. Cuando un varón es muy bueno para andar fijándose en las chiquillas, ¿cierto? Es muy picaflor en términos de que anda con una chiquilla, después anda con otra chiquilla y a todas les rompe el corazón. Se les dice que es un don Juan, porque precisamente eso era lo que hacía el don Juan. Pues andaba de flor en flor picoteando y rompiendo el corazón a las chiquillas. Y en el don Álvaro y la fuerza del Sino, les voy a contar al final, don Álvaro, después de todas las cosas que le pasan, sufre, se tira por un acantilado diciendo que él mismo es el diablo porque no puede ya más con su sufrimiento. O sea, la literatura romántica es una literatura súper trágica. Víctor Avión dice, es mi barco, mi... Sí, esa misma canción, es mi barco, mi tesoro, es mi Dios, mi libertad, no me acuerdo qué más, pero esa misma. Y no la voy a cantar porque canto muy feo. Ya. Nos vamos ya ahora acercando hacia más nuestra época, a la literatura realista y naturalista. Muchas veces cuando ustedes a lo mejor leen un libro de literatura, ¿cierto?, de contenidos literarios, se van a encontrar con que tenemos el periodo literario realista y el periodo literario naturalista. Pero la verdad es que estos se dan a la par y las diferencias que tienen son mínimas. En el caso de la literatura realista y naturalista, lo que se hace, ¿cierto?, es retratar lo cotidiano y las costumbres sociales del lugar desde donde procede el autor, alzándose como bandera de lucha entre los problemas sociales de la época. Acá aparece mucho el tema de las crisis sociales, de la gente que vive en el campo que se va a la ciudad, etc. Y el naturalismo, que se enmarca dentro del realismo, lo que nos presenta es la idea del determinismo social. ¿Qué es el determinismo social? Y que esto tiene que ver mucho con la biología, así que a lo mejor los que les gusta la biología a lo mejor lo toman desde aquí. Nos plantea el determinismo social que donde nosotros nacemos nos vamos a morir. No es que tengamos que morir, tenemos la posibilidad de salir, pero por distintos tipos de situaciones, si nacimos pobres vamos a nacer pobres, si nacimos ricos vamos a morir ricos, en el fondo. Esa es como la idea. Chiquillos, estoy viendo las preguntas, voy a tratar de contestarlas al final, ¿ya? Así que no se preocupen. Entonces, por eso la literatura realista y la literatura naturalista son tan parecidas. La realista nos presenta la realidad, tal como dice el nombre, y la naturalista tiene que ver con este aspecto de determinismo, de determinación social. ¿Naciste pobre? Te mueres pobre, entonces. Súper trágico igual si lo pensamos. Ya, manifestaciones literarias fundamentales en el caso de la narrativa, ¿cierto? Que trata precisamente aspectos muy trágicos en términos de la pobreza y la marginalidad y los retrata con un nivel de detalles que uno se lo imagina
y a veces hasta, si uno tiene una imaginación muy, muy vivaz, ¿cierto? Se llega a imaginar el olor de la sangre, por ejemplo, lo que ocurre en el libro, en el cuento, es un cuento argentino llamado El Matadero de Esteban Echeverría, que corresponde a la narrativa de esta época, que detalla tan gráficamente y tan incluso asquerosamente a veces el tema de la sangre de los animales y de los seres humanos, que también matan, que está muy bien explicado, está muy bien detallado el tema de todo. El tema de cómo era la época, cómo era la sociedad, cómo era este matadero, que es el nombre del cuento. Tenemos a Marianela de Benito Pérez Galdós, que se plantea una chiquilla que es ciega y lamentablemente fea. Lo plantea así el autor, no es que yo diga que es fea, el autor dice que es fea, que se enamora de un jovencito al que ella le hace de lazarillo, ¿cierto? Y este jovencito, gracias a todos los avances científicos de la época, logra recuperar su vista. Pero él, antes de que recuperara su vista, se quería casar con Marianela, porque Marianela era muy buena con él. Pero Marianela no quería en el fondo que él recuperara su vista porque la iba a ver y la iba a ver fea, y ella se sentía que se iba a morir porque el pobre joven iba a saber que ella era fea y no se iba a casar con él. Bueno, finalmente el chiquillo recobra la vista, la mira y dice: pobrecita, eres tan fea. Y Marianela también se muere porque le estalla el corazón al sentirse rechazada por este joven. Y en el caso de Subterra de Baldomero Lillo, una obra chilena que si no han leído el libro pueden ver también la película, pero que también retrata muy bien la vivencia del hombre minero, específicamente del carbón en Lota, donde tenemos todo un conflicto social con términos de trabajo y explotación infantil, explotación obrera, problemas de términos socioculturales y socioeconómicos entre los obreros y los dueños de las faenas, etcétera. En el caso de la lírica, al dejar, ¿cierto?, al ser la literatura realista y naturalista tan trágica, tan expresiva en términos de los detalles, ¿cierto?, se deja un poco de lado la lírica. Aquí la lírica no resalta mucho. Y en el drama también se utiliza mucho el lenguaje cotidiano, aquí aparece un lenguaje que podemos ocupar fácilmente aún todos nosotros, ¿cierto? Y se basa mucho en términos de teorías científicas, porque la literatura realista está justamente en un periodo donde el ser humano estaba creando y siendo muy científico en su mundo. Entonces, ejemplos de en esta época encontramos La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, y Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen. Casa de Muñecas es considerado un libro donde la figura de la protagonista es una figura fuertemente feminista. Si bien la obra está creada por un varón, la figura de Nora, que es la protagonista de la obra, que decide rechazar todo lo que se ha impuesto para ella y marcharse para cultivarse ella misma, está considerada primero como una de las primeras obras que los autores y que las actrices no quisieron hacer por la época. Y segundo, estaba marcada por ser fuertemente feminista. Es decir, ella se marcha porque se da cuenta que no le hace bien a sus hijos que ella no sepa nada, porque ella era una muñeca. No le hace bien a su esposo que ella tampoco sepa nada, porque en el fondo no sabe hacer nada más que ser feliz y aparentar que es feliz y cuidar de sus esposos y sus hijos. Y ella decide marcharse para cultivarse y estudiar, básicamente. Ya, y llegamos... ¡Ay, ha sido largo! Llegamos a la parte de la literatura vanguardista, que es de la primera mitad del siglo XX, y la verdad es que ha abarcado y se ha ido extendiendo incluso más allá. La literatura vanguardista es una literatura que nace junto con todas las vivencias que tuvimos en el siglo XX, llámese todo lo bueno y todo lo malo, todas las grandes logros monetarios que se tuvieron, ¿cierto? Logros capitalistas, y también grandes decepciones capitalistas como el Jueves Negro, por ejemplo, y como las grandes guerras que hubo y las guerras que no fueron. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, por eso decía guerras que no fueron, el tema de las dictaduras en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, la literatura vanguardista no es que sea la literatura. Al contrario del otro, es que teníamos distintos movimientos como bien marcados. Acá en la literatura vanguardista tenemos un grupo de movimientos que son llamados los ismos, porque tenemos el cubismo, el futurismo, el expresionismo, el dadaísmo, el creacionismo y el surrealismo. Todos terminan en ismo. Entonces, cuando hablamos de literatura vanguardista, estamos hablando de la literatura de los ismos. Esta literatura vanguardista lo que hace es rechazar todo lo anteriormente
hecho, ellos dicen nosotros somos modernos, se llaman vanguardistas porque aparecen de la palabra avant-garde del francés, que tiene que ver con enfrentarse contra el mundo, y yo soy aquí el artista y témanme porque yo soy el artista y soy el ser más revolucionario que hay en el mundo. Por lo tanto, aquí tenemos la literatura vanguardista. Y aquí, con el tema de todo lo que estaba vivenciando el mundo, ¿cierto? Estos grandes éxitos económicos que hubo, así como también nuestros grandes fracasos, y el tema de las guerras, aparece mucho el tema de la crisis de fe. Aquí nuevamente la literatura y el ser humano se aleja un poco de la idea de Dios que nos está cuidando en el fondo. Entonces, en narrativa, que se empiezan a mezclar, y en absolutamente todos los desarrollos de las artes se empiezan a mezclar. Entonces aquí aparece mucho la idea del cine, porque es un movimiento que nace precisamente en el siglo XX. Entonces en narrativa tenemos de ejemplo el texto La Metamorfosis de Franz Kafka, que si alguna vez lo leyeron y no les explicaron el contexto de producción, tal vez no entendieron nada, solamente entendieron que este hombre se transformó en cucaracha y nada más. La metamorfosis tiene un simbolismo muy grande en términos de el ser humano como borrego. De hecho, los nombres de los personajes aluden hacia allá. Y que el ser humano que se aleja de la sociedad, que quiere hacer cosas distintas, se transforma en un bicho raro. Esa más o menos es la idea de la metamorfosis. En lírica se presta mucha importancia al término onírico y al término de del subconsciente y las ideas freudianas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos al gran Vicente Huidobro, poeta chileno, ¿cierto?, que con su arte poética, un poema relativo al creacionismo, lo que hace es decir, aquí no está Dios, no está el hombre, no está nadie, estoy yo. Y yo soy el que crea, y yo soy aquí el artista, y no me importa nada, yo creo. Por eso se llama creacionismo. Y en el drama aparece precisamente el teatro del absurdo, que si uno lee teatro del absurdo no entiende nada, porque todas las ideas están entrelazadas, pero al final no nos dicen nada. Como es el caso de la cantante Calva, de Ibsen, que lo que hace, ¿cierto?, es un juego ahí, con las palabras. Me equivoqué, no es de Ibsen, es de Ionesco. Nada que ver, me equivoqué. Es de Ionesco, no es de Ibsen. Ya, es de Ionesco, no es de Ibsen. Ojo ahí, me equivoqué yo. Ya, hicimos un viaje literario súper extenso. Ya, nos vamos a la última parte de la clase y es precisamente la parte de la pregunta desafío relativa a un texto, ojo aquí, es un texto de características no literarias, pero que está enmarcada en cierta época, lo que nos hace entender más o menos por qué habla de aquello. Así que ojo con esto. Ya, el texto dice, sí, este es un texto que salió en una PSO hace algunos años, hace varios años en realidad. Dice, considerando, primero, que conviene estimular a las mujeres a que hagan estudios serios, sólidos. 2, que ellas puedan ejercer con ventajas algunas de las profesiones denominadas científicas. Y 3, o tercero, que importa facilitarle los medios de que puedan ganar la subsistencia por sí mismas, decreto. Se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes para optar y obtener títulos profesionales, con tal de que ellas se sometan a las mismas disposiciones a que están sujetos los hombres. Este fue llamado el decreto Amunátegui, del 5 de febrero de 1877. Es decir, corresponde a la época precisamente del realismo-naturalismo. Más o menos. Ya, entonces, pregunta. De la lectura del fragmento anterior, se puede concluir que las mujeres A. Se deben someter a las mismas disposiciones a las que se someten otros profesionales. B. Pueden rendir exámenes para optar y obtener títulos profesionales igual que los hombres. C. Deben ser estimuladas a que hagan estudios sólidos al igual que los hombres. D. Deben ser capaces de mantenerse económicamente de la misma forma que los hombres. O E. Pueden ejercer profesiones científicas de la misma forma en que lo hacen los hombres. La mayoría está con que es la C, pero hay algunas A y algunas B. Vamos a ver. La letra correcta es la alternativa E. Pueden ejercer profesiones científicas de la misma forma en que lo hacen
los varones, los hombres. Están todos ahí de... ¿What? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a leer el texto otra vez. Considerando, primero, que conviene estimular a las mujeres que hagan estudios serios y sólidos. 2. Que ellas pueden ejercer con ventajas algunas profesiones denominadas científicas. 3. Que importa facilitarle los medios de que puedan ganar la subsistencia por sí mismas. Decreto. Se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes para optar y obtener títulos profesionales, con tal de que ellas se sometan a las mismas disposiciones a que están sujetos los hombres. ¡Chan! Entonces, ¿dónde estaba la clave? ¿Dónde está el puntero? Aquí. Cuando habla de que hay que estimular a las chiquillas. Hoy no marca. Rayos. Y aquí. No quiere rayar. Ya, no importa. Entonces con el otro. Ya, acá. Nos dice que hay que estimular a las chiquillas, a las mujeres, a que hagan estudios serios y sólidos. 2. Que puedan ejercer con ventajas alguna de las profesiones denominadas científicas, declara los demás. Entonces, nos dicen, ¿qué se puede concluir? ¿Se deben de someter a las mismas disposiciones a las que se someten los profesionales? No, aquí tenemos un error, porque aquí nos habla de los profesionales. Claro, uno asume que si están hablando las mujeres, los profesionales son los varones, pero no necesariamente. B. Perdón. ¿Pueden rendir exámenes para optar y obtener títulos profesionales al igual que los hombres? Sí, lo dice. C. Deben ser estimuladas a que hagan estudios sólidos al igual que los hombres. Lo dice, está tal cual. D. Deben ser capaces de mantenerse económicamente de la misma forma que los hombres. Por ahí a lo mejor podría haber ido. ¿Pueden ejercer profesiones científicas de la misma forma en la que lo hacen los hombres? Chan, ahí tenemos la respuesta, chuta. Donde habla de estudios serios y sólidos. Y acá, de que habla de las profesiones denominadas científicas, está entonces el decreto Amunategui. El biólogo dice, pero dice algunas, sí, pero dice algunas profesiones científicas, no algunas mujeres. Así que la E finalmente era un compendio de todas las demás alternativas. Hoy día no nos sacamos los 850 simbólicos, chiquillos. Vamos a considerar que estábamos cansados por el viaje literario que tuvimos que hacer desde los griegos a llegar acá ahora a los locos vanguardistas. Sí, pues chiquillos. Ya, acuérdense que cuando hablamos de conclusiones estamos hablando de inferencias, por lo tanto generalmente las palabras no van a estar expresadas exactamente de la misma manera. En ese sentido podría haber sido la respuesta B o la respuesta C, la respuesta B o la respuesta D, que eran las que estaban relacionadas, ¿cierto? Parecidas al texto, pero utilizaba otras preguntas. Así que ojo. Ya, terminamos con la pregunta de sabio. Fue desafiante esta vez la pregunta, parece que sí. Y ya, vamos al resumen de la clase. Lo que vimos en general, y aquí vamos a aprovechar de agarrar las preguntas que ustedes hicieron durante la clase y que, como era tan extenso todo y tan rápido, no alcancé a leer. Vamos. Antigüedad clásica de lo antes de Cristo, 2000 antes de Cristo aproximadamente, hasta el siglo V después de Cristo, que es cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Al medioevo, que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en el siglo XV. Renacimiento. El medioevo, recuérdense de la idea aquí de los castillos, los feudos y estos que andaban por ahí. Renacimiento, que tiene que ver con todos los grandes descubrimientos que hizo el ser humano en términos geográficos. Nos vamos al barroco, que tiene que ver con que todos estos descubrimientos geográficos le valieron mucho dinero a las coronas españolas, inglesas, etc. De ahí, chururum, al neoclásico, que tenía que ver con esta enseñanza al ser humano que decía ya basta. Acabemos con toda esta riqueza y centrémonos en el ser humano, en la formación integral del ser humano. Y aquí aparece también la idea de la niñez, que no estaba desde antes. Antes los niños eran considerados seres humanos, seres adultos pequeños solamente. Nos vamos al romanticismo, que tenía que ver con este hombre romántico y trágico por esencia, que se ligaba en ese sentido mucho a la antigüedad clásica. Al realismo y al naturalismo, y a la literatura contemporánea al final. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos movimientos que hacen cada uno de los periodos literarios, que se rechazan unos con otros, dicen, no, ya se acabó la antigüedad, vamos al medioevo.
Ya se acabó el medioevo, vamos con el Renacimiento y decimos que todo lo demás no valía mucho. Que el barroco dice que no, que el Renacimiento es muy fome, mejor seamos todos ricos y fabulosos, barroco. Y después en el neoclásico dicen, ya basta con lo rico y famoso, seamos aquí serios, pongámonos serios, seamos neoclásicos. Y después llega el hombre romántico y dicen, no, que fome ser tan serio, mejor quiero ser yo mismo y expresarme con toda mi naturalidad. Pero después llega el realismo y el naturalismo y dicen, no, pues el ser humano no es tan así, aquí tenemos que hacernos cargo de las sociedades y de los hombres y mujeres que están sufriendo producto de la explotación laboral del patrón. Y después viene la literatura contemporánea, que aquí ya la literatura contemporánea es el acabose y dice, no me interesa nada, seamos aquí artistas, somos todos artistas. Entonces, como en el fondo lo que estamos haciendo es un rechazo constante a todos los movimientos anteriores, lo que se genera es un movimiento pendular, donde vamos de lo racional a lo irracional, de lo racional a lo irracional, y así nos vamos constantemente, racional, irracional, racional, irracional. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos unos que creen en Dios y otros que no creen en Dios, o que no es la idea del Dios cristiano, sino que la idea de la religiosidad como un todo. Entonces tenemos, por ejemplo, los antigüedad clásica, que tiene una mezcla entre lo racional y lo irracional, porque igual tenían a su haber el tema de las deidades. Después del medioevo, que creen mucho en la religión. Renacimiento, que rechaza un poco la idea de la religión, porque lo que hacen es centrarse más en el ser humano, entonces son más racionales. Después se van al barroco, que el barroco lo tiene como Dios al dinero, básicamente. Y después el neoclásico rechaza al Dios del dinero y se centra en el ser humano de nuevo. Y ahí nos vamos al romanticismo, que dice, ya no, mejor acerquémonos a Dios porque estamos sufriendo aquí los seres humanos. Entonces no son más irracionales. El realismo y el naturalismo, que dice, no, pues centrémonos en el ser humano, entonces seamos más racionales, y así sucesivamente. Y chun, 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 movimiento racional, movimiento pendular. Ya, la clase fue extensa, fue larga. Vamos con las preguntas. Ya, hay hartas preguntas, así que me voy a devolver, porque habían hartas preguntas de distintos elementos. Dice que ojalá Nuestra Señora haga el milagro en la PSU, en relación a los milagros de Nuestra Señora. No sería mal. El biólogo dice que las células de Garcilaso de la Vega son una delicia. Sí, son entretenidas, la verdad. De Salicio y Nemoroso. ¿Habrá que aprender los siglos con cada literatura de memoria para la PSU? No. No les va a salir, chiquillos. No, estas preguntas no van a salir. Lo que estábamos haciendo, pero sobre todo para los que llegaron atrasados, que fueron varios según lo que leí, lo que estábamos haciendo, estábamos estableciendo el contexto de producción de obras de características literarias y no literarias, para que supieran más o menos, por ejemplo, en este caso del decreto Munategui, ¿cierto?, que fue escrito en 1877, que estábamos en pleno realismo y naturalismo, es decir, estábamos centrándonos en conflictos sociales. Era más que nada para contextualizar los periodos en relación a las obras. Entonces, claro, hay que tener solamente una idea, más o menos. Lo que sí, por ejemplo, antes salía en la PSU, salían preguntas de este estilo, ahora ya no. Y hace años ya que no salen ese tipo de preguntas. Claro, aquí Freddy Son dio en el clavo. Lo que estábamos haciendo era contextualizar los textos que aparecen, analizar si tienes marcas textuales que detallen si se trata de un texto de la época. Claro, exactamente. Estábamos brindando en el fondo ayuda. Acá dicen que le canta Don Quijote y la idealización de la Dulcinea. Margot, esto fue en relación a la vida sueño. Cuando empezaba a leer ese libro pensé que yo estaba loca y no el libro. Sí, es complejo, pero es entretenido. Me preguntan por Orgullo y Prejuicio, chuta. Yo la verdad es que con el Orgullo y Prejuicio nunca he embonado muy bien, entonces no sé. Creo que el Orgullo y Prejuicio corresponde a la época del romanticismo, sobre todo por los temas que trata. Martín Rivas, ¿era de lo romántico? No, Martín Rivas corresponde a literatura del realismo, donde tenemos el tema del conflicto social del hombre de campo viniendo a la ciudad para superarse a sí mismo. Entonces no, el Martín Rivas es realista. Jorge Calderón Sosa, mira la tremenda análisis que se pegó. Pero el hombre, en relación al hombre trágico, pero el hombre era trágico en la sociedad, es decir, la ciudad,
pero suponía que iba a ser feliz lejos de todo lo contrato social. Por eso lo de los piratas, claro, él se iba a buscar su felicidad porque ya estaba aburrido de estar sufriendo. Si el hombre romántico es un hombre trágico por esencia, siempre está sufriendo, terriblemente. Profesora, ¿Frankenstein o el moderno Prometeo? ¿Qué literatura es? Frankenstein es romántico. Ojo que el otro nombre del libro Frankenstein es ese, el moderno Prometeo. Pero dicen que les gustó Marianela cuando lo leyeron y sí, entretenido. Marianela es muy entretenido porque presenta la idea de la chiquilla que es fea. Yo no sé qué con esa idea de que la pobre Marianela era fea. Pobrecita. Cuidó pero no creía en Dios. No mucho. No era muy pegado a la religiosidad católica. Pero Cuidobro era un loquillo y para su conveniencia, en términos religiosos, para su conveniencia se hizo musulmán para poder casarse con otra chiquilla. Porque la religión católica rechazaba el divorcio. Ya, a ver si hay preguntas nuevas. Esas son las que estaban antiguas. Y hoy en día, ¿cuál es el periodo literario que estaríamos viviendo? Difícil de definir porque es el mismo periodo de nosotros. Se dice que estamos viviendo en plena posmodernidad. Es decir, estamos viviendo como unas post-vanguardias. Pero es difícil analizar nuestra propia época. Vamos a tener que analizarla después. ¿A qué se refiere con el jueves negro? El jueves negro es un término de la historia que se refiere al jueves, no me acuerdo exactamente qué día fue, así como, perdón, no me acuerdo, se me olvidó en este momento, pero corresponde a un hecho que ocurrió en Estados Unidos cuando las bolsas económicas cayeron. Entonces todas las acciones valieron nada y toda la gente que era rica pasó inmediatamente a ser pobre, así, súper rápido. Entonces a eso nos referimos con el jueves negro. Fue un jueves negro para la sociedad, sobre todo para los que tenían el poder económico. Víctor Avión. No, Víctor Avión, no debería saberlo, si aquí estamos para aprender. Literatura del siglo XXI, lo mismo estaba preguntando Jorge Calderón Sosa. ¿Qué tipo de historia estamos, qué tipo de periodo literario estamos viviendo? Es como un periodo posmoderno, supuestamente. Supuestamente. O posvanguardista. ¿Qué ocurre con Adolfo Bécquer? Hablan de que es romántico o contemporáneo. No, Adolfo Bécquer es romántico. Todos los temas que retrata Adolfo Bécquer son románticos, claramente. Él habla de las leyendas, habla de el amor imposible. Adolfo Bécquer siempre está sufriendo. El hablante lírico, cuando hace su poesía, porque él también escribió mucha poesía, y sus leyendas que retratan un poco el periodo de su época y cosas más antiguas aún, entonces que trata de volver como a lo antiguo, a lo que era como más cercano, lo que era como más bueno, pero igual lo retrata malo, es totalmente romántico, no es contemporáneo. Profe, ¿qué vamos a ver la próxima clase? Género narrativo. De eso se trata la próxima clase. ¿Cuándo se subirá esta clase? Máximo 42 horas, días hábiles. Así que probablemente como el miércoles. Profe, ¿cuántas clases son aproximadamente? No me acuerdo. Pero vamos a tener clases hasta como finales de octubre, más o menos. Profe, ¿en la PSU no sale nada de esto específico? No. ¿Específico? Así como puntual, así como ¿qué es lo contemporáneo? No sale. Ya. Estamos listos, entonces no hay más preguntas. Chiquillos, gracias por sus cariños en el chat. Cariños muchos para ustedes, cuídense mucho, lean harto, aprovechen de sacar ideas de la clase que vimos el día de hoy. Hay libros bien entretenidos entre todos los que nombramos. El Sí de las Niñas, Marianela, Casa de Muñecas, Subterra, no deja de ser importante, ¿cierto? El Joven Verde, Fausto. Y un montón de cosas. En Facebook anda dando vuelta un análisis entre Rapsodia Bohemia, la canción de Queen, con la idea de Fausto. Y entonces la intertextualidad que se genera ahí es bien entretenida. Así que si quieren buscar la explicación de Rapsodia Bohemia de Queen, relacionada totalmente a Fausto. Y está muy entretenido. Ya,
Chiquillos, que estén bien. Un abrazo muy grande, muy apretado. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden estar atentos a las redes sociales porque la clase recuperativa que tenemos que hacer va a ser publicada ahí. Así que mucho ojo, pestaña y ceja. Que estén bien. Un abrazo grande. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora de siempre. Chao, chao.